Shalom a todos, bendiciones y saludos cordiales. En el video del día de hoy quiero hablarles, compartir con ustedes un relato de una posesión espiritual. Y para ello voy a literalmente a citar de uno de los textos de la Kabbalah, los textos del pueblo de Israel, donde vamos a analizar, a contarles un relato de posesión espiritual y de un exorcismo llevado a cabo por los cabalistas. En algún momento les decía, en Europa estamos hablando de un relato que tuvo lugar hacia los 1800 en las comunidades judías de Europa. Así que es muy interesante ver este fenómeno de la posesión espiritual, del exorcismo, de cómo los espíritus pueden entrar en objetos o en personas y del trabajo espiritual que hay que hacer para llevar a esos espíritus a un convencimiento. Porque en la Cábala, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo o del Islam, que piensan que es simplemente el espíritu sacarlo, para nosotros no. El exorcismo en el mundo judío es diferente. Realmente se tiene que dialogar con el espíritu. Hay que llevar al espíritu a un convencimiento. Hay que preguntarle quién es, cómo se llama, cómo entró, quién le dio permiso, por qué está haciendo eso, qué es lo que quiere. A veces el espíritu simplemente lo que necesita es, está llamando la atención y simplemente lo que quiere es que le pongan atención y que le digan que alguien haga algún rezo por él para elevar su alma, que haga algunos salmos para elevar su alma. Y hay que hacer rezo, hay que hacer un kadish, hay que hacer algo, poner alguna vela, hacer una buena acción en su nombre para que ese espíritu, por su propia voluntad, se va. Otras veces no, otras veces hay que hacer un exorcismo, pero el punto es de que es una realidad que existe, pero el punto es que en el judaísmo no es simplemente decir, no, esto es malo y tal, no. Hay que investigar y el espíritu, o llevar a ese espíritu a un convencimiento de que él se dé cuenta que lo que está haciendo no está bien, que diga qué es lo que él necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que hay que hacer para que él se retire. Y una vez que eso se logra, el espíritu se va. Si por las, no se quiere ir por las buenas y está engañando, pues entonces hay que, se obliga. Y para eso en la cábala hay ciertos rituales, hay ciertos rezos, ciertas cosas que se hacen para que el espíritu salga. Y muchas veces hay que darle algún amuleto o protección a la persona para que el espíritu no pueda regresar a causarle daño. Entonces, sin más dilación, déjenme compartir con ustedes uno de estos relatos de posesión y de exorcismo que encontramos en el mundo judío. Y les decía, esto viene de una obra que se llama Sharei Emunah, Las Puertas de la Fe. Porque cuando uno ve estas cosas, uno coge fe, uno sabe de que esto existe. Hay gente que son ateos hasta un día que ven con sus propios ojos un fenómeno como es esto, ¿no? De la posesión o de los espíritus manifestando, y ahí la gente va a creer. Así que estos relatos lo que están ahí también es para fortalecer la fe de la persona y darse cuenta de que esto es una realidad y que esos mismos espíritus somos nosotros mismos. Que una vez que fallecen la gente, muchos no siguen en su evolución espiritual y se quedan en estos planos y causan tropiezos y situaciones a los vivos. Entonces dice lo siguiente, voy a leer directamente del libro, página 143 de la obra Shareh Emunah, del rabino Eliyahu Lopian, un gran sabio. Dice lo siguiente, este relato. Habla aquí de una posesión espiritual y dice, un espíritu que entró en una mujer y empezó a hablar a través de esa mujer, ¿no? Dice, el espíritu incorporado gritaba. Claro, gritaba como a través de la mujer que estaba poseída. De vez en cuando hacía un escándalo. Todos le temían. Decía que entidades espirituales impuras lo estaban esperando fuera de su cuerpo. Dice, ellos me causan mucho sufrimiento, decía este espíritu. Así que de aquí partimos de algo muy importante, como explicaba yo en otros vídeos. Cuando pasa de aquel lado, usted tenía enemigos de este lado mientras estaba vivo, pues los enemigos que usted tenga de este lado lo van a estar esperando de aquel lado también. Usted hizo el bien en esta vida, pues de aquel lado lo van a estar esperando seres de luz, familiares, seres de gran elevación y espiritual para recibirlo, cuidarle y guiarle. Entonces aquí cada cual siembra, recoge lo que siembra, como dice el refrán. Este espíritu parece que, por alguna razón, le dice que, que él tenía miedo y por eso entró en el cuerpo de esta mujer porque dice, si salgo del cuerpo me están esperando fuerzas espirituales impuras. ¿Qué significa esto? Demonios, seres que trabajan con el mal, con lo malo,
Entonces no sé qué es lo que hizo este espíritu, pero está diciendo tenía miedo de salir porque salía del cuerpo, lo estaban esperando para atraparlo, otras fuerzas espirituales. Y ese se escondió en el cuerpo de esta mujer y hacía escándalo, hacía ruido. Y dice que tenía este miedo, estaba con un sufrimiento. Dice, sigue diciendo el relato. Después de explicar el gran sufrimiento en el que se encontraba, el espíritu encarnado comenzó a hablar tonterías, palabras sucias. Los presentes se tapaban los oídos para no escucharlo. Le preguntaron al espíritu, ¿cómo es posible que simplemente hace unos breves minutos solicitabas desesperadamente ayuda por el sufrimiento que padecías y ahora estás hablando tonterías y palabras soeces? El espíritu les respondió y les dijo, deben saber que quien no se arrepiente de sus transgresiones o perfeccionándose, estando en vida, su alma allí arriba desea el mal como lo deseaba en este mundo. Y esto es un relato del rabino Eliyahu Lopian en nombre del padre de la mujer que se introdujo el espíritu, que esto tuvo lugar en la ciudad de Kelem. Esto es una ciudad, les decía, en Europa Occidental, Europa del Norte, perdón, y aparece en el libro Shareh Emuná, capítulo 2, página 143. Entonces estamos viendo aquí que este espíritu primero estaba diciendo, no, que me están persiguiendo, que hay entidades que me están haciendo mal, que estoy sufriendo, pero después dice que empezó a hablar tonterías, malas palabras, insultos, cosas sucias. Y le dijeron, pero tú no estás diciendo que te están persiguiendo, pero ¿qué es este comportamiento? Y dice, entonces él dice, es que cuando uno no se comportó en vida como tenía que comportarse, pues lo que le espera después detrás, ¿no? Y aquí dice acá, desea el mal como lo deseaba en este mundo. O sea que quien no se trabaja en este mundo, como le decía, el que hace el mal en este mundo, no crea que nadie se sale con la suya. No crea que hay gente así hay gente que piensa, ¿no? De que ven a los tiranos, a los asesinos, a los que roban, asesinan, acaban y mueren muchas veces y la gente cree que murió y se escapó. Aquí nadie se escapa de nada. Aquí todo el mundo paga. O pagas en este mundo o pagas de aquel lado. Pero usted no, nadie se escapa sin pagar las consecuencias. Entonces este espíritu, por este relato, el rabino Eliyahu Lopian dice de que entró en esta mujer porque estaba huyendo de que había entidades que lo estaban persiguiendo. Pero ¿cuál es el asunto? Que es que parece que envía ese espíritu o se mezcló con fuerzas de la oscuridad o algo estuvo haciendo que no era bien y lo estaban esperando del otro lado. Y él desesperado, huyendo, se introdujo en una mujer, entró en posesión y estaban haciendo ahora el exorcismo en este caso. Y otra vez es viendo estos ejemplos, primero de que es una realidad, eso hay que verlo para ver, para que la persona, mucha gente crea en estas cosas. Otro es viendo otra vez de la importancia, como dicen los sabios, en esta vida, trabajarnos como seres humanos, hacer lo mejor que podamos, hacer el bien, no hacer el mal a otros. Uno tiene que defenderse, sí, pero hay personas que sin causa tienen ese odio, rencor hacia otras personas y con malicia buscan perjudicar a otros. Roban, extorsionan, asesinan. Toda esa gente, tarde o temprano, los van a pagar por lo que han hecho. O pagan vivo o pagan de aquel lado, pero no hay quien se escape. A Dios no se le escapa a nadie, todo el mundo tiene que pararse a rendir cuenta delante del trono de Dios, como dicen los sabios. Y en muchos casos, cuando los espíritus no quieren rendir cuenta, salen huyendo, entran, les decía, en cuerpo de las personas, poseen a la gente y causan mal, pero eventualmente los van a rendir cuenta por ellos, eso es en las entidades, y tienen que arrepentirse de las acciones que han hecho y seguir perfeccionándose. No es que los espíritus están condenados, eso no existe. Los espíritus siempre van a poder continuar su evolución. No importa si son 100, 200 o 1000 o 500 millones de años. Los espíritus van a tener el chance de cada cual evolucionar y convertirse en espíritus de luz y espíritus superiores. En ese proceso, pues pasan muchas cosas, pero esto es uno de estos fenómenos, les decía que existe, que son reales, el caso de la posesión espiritual y el caso de los exorcismos. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Agradecerles a todos por la atención. Déjeme saber si usted ha presenciado alguna vez un caso de posesión espiritual o si ha presenciado la manifestación de los espíritus. Estaré leyendo sus comentarios. Gracias a todos, muchísimas bendiciones y hasta un próximo encuentro. Shalom a todos.